América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, venir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, vendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, vendrán en las edades futuras, la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Amados, durante semanas hemos visto los milagros hechos por Cristo y la doctrina predicada por Él. Y vamos a recordar por qué estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué los estudios, los sermones, las prédicas? Y vamos por favor recordar lo que dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 20, en el versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, y el mensaje de hoy lo vemos en Marcos, capítulo 8, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, y vamos a ver los versículos 27 al 38, porque Jesús hace una pregunta. Después de tantos milagros y predicaciones del Evangelio del Reino, del Evangelio de la salvación, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y lo hemos visto el versículo definitivamente en Juan 20:38 dice y muestra que Él es el Hijo de Dios, y así los milagros, los prodigios, los señales, demuestran claramente que Jesús, el Mesías, el Cristo, sí es Dios Hijo y el Salvador del mundo. Y vamos a comenzar entonces en Marcos 8 con el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hermanos, Cesarea de Filipo queda alrededor de 40 kilómetros al norte de Bethsaida. Pero también tenemos que recordar que en la Biblia se menciona otro Cesarea, pero el otro Cesarea, la otra Cesarea está ubicado en la costa mediterránea, más o menos a unos 96 kilómetros al norte, al noroeste de Jerusalén. Pero la Cesarea de Filipo, sabemos, está al norte de Bethsaida, donde ciertamente en el mensaje anterior Jesús sanó a un ciego, ¿verdad? 40 kilómetros al norte. Y ahora es la pregunta, ¿verdad? Importante. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Él pregunta a los 12. A los apóstoles, ¿verdad? Ciertamente él sabía qué está pensando los hombres de él, porque él conoce los corazones, pero es interesante poner a pensar y analizar y meditar y escuchar de los 12 qué piensa la gente de él. 28, versículo 28. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Fíjense, aquí dicen, ellos respondieron, eso, cada uno dio una opinión que ha escuchado de personas que piensan sobre Jesús. Pero vemos claramente que unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros algunos de los profetas. Vemos en todas esas opiniones
una alta estima de las personas referente a Jesús. Nadie lo llamó impostor, sino obviamente vemos Juan el Bautista, el último de los profetas, el heraldo del rey, la voz que clama en el desierto, que anunciaba la venida del Mesías, ¿verdad? Elías, bueno, Elías obviamente no sorprende porque las escrituras llevan a los judíos a una expectativa de que el profeta regresaría. Y eso podemos ver definitivamente en Malaquías. Y vamos al último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. En el capítulo 4, el versículo 5, dice lo siguiente: y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Efectivamente es una promesa, ¿verdad? Pero debemos que comprender que se profetizó una venida de un hombre como Elías. Porque también sabemos en el versículo 6 lo siguiente: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí vemos, obviamente podemos comprender que ese Elías que ha de venir va a ser un predicador muy eficiente, ¿verdad? Que va a lograr arrepentimiento de personas y que acepten al Salvador, ¿verdad? Eso es muy importante. Y aquí en ese versículo, obviamente, vemos que Juan el Bautista, ya refiriéndonos a nuestra cita de hoy, era un hombre tipo Elías. Predicaba, ¿verdad? Y la gente se arrepentía. Y obviamente también fue tal vez la primera, durante la primera venida de Jesús, del Cristo, ¿verdad? También sabemos, y lo vamos a ver en el próximo domingo, Dios mediante, que Moisés y Elías aparecieron juntos en el monte de la transfiguración. Entonces, aquí podemos conocer obviamente que Elías fue sacado de este mundo. Él no murió, sino Dios se lo llevó. Y los 3 apóstoles que estaban en Jesús en ese monte de la transfiguración van a tener o tenían esa visión, y había a Moisés, que tampoco nadie sabe dónde está enterrado, ¿verdad? Y obviamente Elías aparecieron en esa visión juntamente con el Señor Jesús. Y otros, algunos de los profetas, bueno, sabemos que eran personas predicando y profetizando parecido a Elías, pero eso es obviamente un reto de interpretación que tenemos que conocer, que obviamente Jesús no era Elías y tampoco Juan el Bautista, y obviamente era el Hijo de Dios. Pero fíjense, definitivamente
ese Elías profetizado según Malaquías versículo 6 nos enseña que será un predicador, como ya he dicho, bastante efectivo para la reconciliación con Dios, para que las almas puedan creer y ser liberadas de la muerte eterna a causa del pecado. Fíjense lo que vemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, el libro de Mateo capítulo 11, en el versículo 14. Aquí está en el contexto referente a Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Porque todos los profetas y la ley profetizaron a Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí vemos que prácticamente en Mateo dice que Juan el Bautizador o Juan el Bautista es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. Los judíos eran conscientes, mis amados, de que Elías no había muerto. Y lo vemos o lo podemos confirmar en el segundo libro de Reyes, en Segundo de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 11. Y yo me extiendo totalmente consciente de este tema porque es importante de reconocer, ¿verdad?, lo que significa esa profecía de Malaquías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero también el evangelista Juan también en su primer capítulo, en el versículo 21, vamos a ver qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 21, referente a Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y Juan el Bautista, ¿qué dijo? No soy. ¿Eres tú el profeta prometido, obviamente el Señor? Y él respondió, no. Y en la humildad que Juan el Bautista lo mostraba siempre, lo vemos en el versículo 23 de Juan 1. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él era que abría el camino al Rey verdadero, pero sí predicaba el perdón de los pecados, el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a volver a nuestro texto y vamos al versículo 29 de Marcos 8. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Fíjense, Pedro contesta sin dudar, sin vacilón, sin temor, en nombre de los 12. Pedro afirma la creencia de ellos, de los 12 discípulos, que Jesús era el Mesías.
Pero fíjense ahora lo que le dijo Jesús en el versículo 30. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Llama la atención este mandamiento, pero este mandamiento por parte del Señor era necesario, ya que los discípulos en este momento aún no entendían la misión mesiánica de Jesús. Porque la misión mesiánica no se puede desvincular de la cruz. Y ellos en este momento no comprendieron todavía la cruz y que era necesario la cruz, ¿verdad? La confirmación de Jesús como el Mesías era para ellos, de parte de ellos, ¿verdad? Habría solo aumentado, y pongan atención a eso, el error de que Jesús sería un líder político o un líder militar y que iba a librar al pueblo judío del yugo del Imperio Romano, porque los judíos esperaban como Salvador, ¿verdad?, un libertador, porque estaban obviamente ocupados bajo el yugo romano. Y no era posible comprender en este instante el asunto. Y por lo expuesto anteriormente, ¿verdad?, podemos ahora comprender la enseñanza y el anuncio que Jesús hizo referente a su muerte. Y yo a propósito uní lo que contestaba Pedro a nombre de los discípulos con el anuncio de parte de Jesús referente a su muerte, porque hay que verlo unido, porque era necesario. Y lo vamos a ver, que los discípulos no tenían entendimiento de la cruz que tenía que venir, de la verdadera misión mesiánica del Señor Jesús. Y vamos a verlo. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, aquí vemos primeramente la enseñanza, ahora la explicación a los discípulos que no había otra forma que el Hijo del Hombre, y la expresión Hijo del Hombre aparece en el Evangelio según San Marcos, dependiendo de la versión, alrededor de 14 veces. Y en esa expresión que Jesús mismo usaba tantas veces sobre él mismo, muestra la humillación y la humildad en que vino él a este mundo como cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y los sufrimientos y la muerte de Jesús eran inevitables, mis amados, ya que fueron divinamente ordenados. Y lo vamos a confirmar en la primera epístola del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos, podemos ver 17 al 20, pero sobre todo yo le voy a enseñar la clave.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, mientras que estamos en ese mundo, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes de conocer a Cristo, antes de llegar a los pies de Cristo, nuestra vida fue vana. La cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata. Y fíjense ahora el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa quiere decir que la sangre de Cristo fue el precio por el pecado del mundo, por los pecados de todos nosotros, que hemos llegado a algún momento a los pies de Cristo. Y fíjense ahora el versículo 20, ahí está la clave del plan de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios, antes que fundó el mundo, antes de la creación del mundo, Dios ya sabía en su omnisciencia que el hombre, la máxima creación de Él, a la imagen y semejanza de Él y perfecta comunión, le iba a fallar. Que no iba a soportar la tentación del diablo. Y que Eva y tampoco Adán luego iban a recortarse de su primera Biblia, de la primera palabra de Dios, que eran solamente 2 versículos. Pero él enseguida tenía un plan de hacer las paces entre el Dios Santo y el mundo pecaminoso. Y ese plan de Dios era por medio de su Hijo unigénito, el Cordero sin mancha y sin contaminación, antes de la creación del mundo. Y también he encontrado en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en los versículos, Hechos 2, versículo 22 al 23, lo siguiente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Era plan de Dios. Ciertamente, humanamente, se hizo lo que Dios ya ha propuesto, que era el plan de Dios. Pero era inevitable, era necesario. Pero también, si volvemos al versículo 31 de Marcos 8, vemos también al final, y resucitar después de 3 días. Bueno, mis amados, Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40, escribe que Jonás estaba 3 días en el pez grande. Hermanos, atención, la Biblia no dice ballena, habla de un pez grande. Y Dios quiso y puso en el momento oportuno un pez grande
que se tragara a Jonás por 3 días. Jonás es un tipo Jesús. Y así como Jonás estaba 3 días en ese pez grande, también Jesús estaba 3 días en la tumba y Dios lo resucitó de los muertos, aceptando el sacrificio único y perfecto de Jesús en la cruz. Cuando Él cargó con el pecado del mundo. ¿Y por qué pasó eso? Porque Dios ama al mundo. Amó al mundo, mejor dicho. Ahora Dios ama al pecador arrepentido. Porque el Dios Santo no puede estar con el pecado. Y en la cruz fue el único momento que el Padre Celestial se separó de su Hijo amado, de su Hijo unigénito, porque como ya dije, Dios Santo no puede estar con el pecado. Pero al tercer día lo resucitó. Y todo ese sacrificio en la cruz es porque Dios nos amó. Y como Dios nos amó, nosotros ahora podemos amarnos uno a otros. Vamos a seguir con el versículo 32, Marcos 8. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Fíjense, el comienzo, esto les decía claramente. En este momento Jesús no hablaba por parábola, sino habló alto y claro. No comparaba con nada, enseñanza puro. Y Pedro, el autodenominado líder de los 12, lo toma aparte y quería discutir con él que eso no tiene que ser así, eso no va a ser así, que él tiene que morir, tiene que sufrir, ¿verdad? Y fíjense ahora el versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, qué cambio más sorprendente. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, que es el texto paralelo a Marcos. Mateo 16, versículos 16 al 19. Jesús hizo la pregunta: ¿y quién piensan los hombres que soy yo, verdad? Y vamos a ver, versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y fíjense la contestación de Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí estamos bien, más que suficiente. Qué halago, qué comentario favorable a Pedro de parte del Señor. Y fíjense ahora, cambio en el versículo 33. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, la muerte de Jesús, como ya hemos visto, era parte del plan de Dios, como hemos visto en la primera epístola de Pedro, en los versículos 18 al 20 del primer capítulo. Y definitivamente
ahí vemos que Pedro no comprendía, y como ya yo lo dije al comienzo, en este momento el ministerio del Señor Jesucristo. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, nadie puede ser un discípulo de Jesucristo sin negarse a sí mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas? La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es nuestra fe. Nosotros vivimos ahora por la fe. Pero Cristo está sentado en el trono de nuestra vida. Ya hemos quitado el yo. Pero también, fíjense que dice Mateo en su evangelio, en el capítulo 10, en el versículo, un momentito, capítulo 10, versículo 38, referente a tomar la cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ese versículo, tomar su cruz, quiere decir que hasta podemos enfrentar nuestra muerte por amor a Cristo, por el Evangelio, por compartir la palabra de Dios. Hoy hay muchos países donde los cristianos están perseguidos y hasta matados. Pero eso es que uno puede enfrentar cuando tú sigues a Cristo. Cuando ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y eso significa tomar su cruz. Defender nuestra fe hasta lo último, hasta la última consecuencia. Porque Cristo murió por nosotros, por amor por nosotros. Y nosotros, cristianos, debemos amar a nuestro Dios, a nuestro Señor, con todas nuestras capacidades. Y aun que nos cueste nuestra propia vida. Y por eso, hermanos, cuántos misioneros no están en países cerrados, que por seguridad no podemos mencionar, no podemos poner foto en Facebook o en YouTube o en las redes sociales, porque les puede costar la vida. Pero ellos van a estos países a predicar la palabra de Dios donde nunca fue predicada. Yo conozco un matrimonio hermoso de un latino y de una europea que estaban en un país muy cerrado, arriesgando diariamente su vida de ser descubierto. Blancos, fulos, ojos azules. Se pueden imaginar, ¿no? Pero eso uno hace por amor a Cristo.
Y si volvemos entonces al versículo 35 del Evangelio según San Marcos, podemos ver lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lo importante aquí es, mis hermanos, nacer de nuevo. Si nacemos de nuevo espiritualmente, estamos con la vida eterna. En la vida eterna no hay muerte. El cristiano nace 2 veces. Ciertamente la primera vez en el parto natural, cuando sale de su mamá, del vientre de su mamá, y nace una segunda vez espiritualmente. Pero sobre todo cuando muere, únicamente lo que muere es su cuerpo, ese estuche corruptible. Porque ausente del cuerpo, presente al Señor, inmediatamente el alma y el espíritu está presente con Dios por la eternidad. Pero sin embargo, el que no acepta al Señor Jesucristo, no tiene a Jesucristo como su Salvador personal y Señor, nace una sola vez, pero muere 2 veces. Porque no solamente se muere físicamente, sino su alma y su espíritu van a estar por la eternidad en el reino del diablo, unidos con Satanás. Y no hay paso para atrás. Vamos a ver, mis hermanos, ya los versículos 36 al 37. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, esos 2 versículos nos enseñan que todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna del alma. Y si tú vives en el mundo y gozas de los placeres del mundo, tú no vas a gozar de los placeres del reino de Dios. Porque la amistad del mundo significa enemistad con Dios. Nadie puede servir a 2 señores. Porque si amas a uno, aborreces al otro. Y no hay otra forma. Porque Dios lo ha previsto así. Y la palabra lo dice. Lo puedes creer o no creerlo, eso es tu libertad. Pero si la palabra de Dios se cumple como está escrito, y yo creo que la palabra de Dios es verdad, y todo lo que dice la palabra de Dios va a ocurrir, entonces vas a estar en problemas, ¿verdad? Pero a eso volvemos un poquitito más adelante. Y el último versículo de hoy dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Qué fuerte palabra del Señor Jesús. Y nosotros estamos viviendo en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, los que rechazan las demandas del discipulado, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, muestran que están avergonzados de Jesucristo y de la verdad de su palabra enseñada. Aquellos no son redimidos verdaderamente. Marcos se refiere por primera vez
en este versículo a la segunda venida de Jesús. Y Marcos, y lo vamos a ver más adelante, en el sermón del Monte de los Olivos, en el capítulo 13, según San Marcos, se refiere a la venida del Hijo del Hombre, en los versículos 1 al 37, pero vamos a ver qué dice el versículo 24, ¿verdad? Para confirmar. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, sabemos que el próximo evento en el calendario de Dios es el rapto, el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesús viene al son de trompeta en las nubes, Él no va a pisar la tierra en esta ocasión, y viene por su iglesia, por su novia. Y primeramente resucitarán los que han dormido en Él, y los cuerpos serán resucitados de forma incorruptible, glorificados. Y luego aquellos creyentes que están vivos en este mundo, en toda la tierra, serán absorbidos como una aspiradora y van a unirse con el Señor en la nube. Y luego viene la tribulación y la gran tribulación, los 7 años, la semana 70 de Daniel. Pero luego viene el milenio, y ahí viene el Señor Jesucristo como rey y como juez a la tierra físicamente. Él vuelve porque así lo ha prometido. Y aquí, obviamente, como dice la Escritura, que después de esta tribulación se refiere cuando Cristo venga físicamente a la tierra. Aplicación y enseñanza, mis amados. Hoy era hora de hacer una pausa y evaluar todo lo que significan los milagros y las predicaciones de Cristo. ¿Qué pensamos de todo ello? ¿Son las Escrituras cuentos escritos solamente para entretenernos? ¿O son materia sobre la cual debemos meditar? Recuérdense que hemos visto en Juan 20:31. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo, porque para que no nos olvidemos nunca. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Escritura todo tiene el propósito de enseñarnos que Jesucristo es el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que es por nuestra fe que que tenemos vida en su nombre. Aún no es muy importante, hermanos, lo que piensan los hombres de nosotros, pero nos hace muy bien a veces saber el pensamiento sobre nosotros. No busquemos nuestra propia gloria, sino descubremos nuestros defectos y errores. ¿Cómo es nuestro testimonio ante los demás? Acuérdense
En Mateo 5, del 13 al 16, el Señor ha dicho, y vosotros sois la sal de la tierra, y vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, somos sal de la tierra, hablamos diferente, logramos cambio, salvaguardamos a almas que no se pierdan, que no mueren. ¿Pueden los demás ver a través de nosotros lo que Dios hace en nuestra vida? La luz de la gloria de Dios, que iluminó al universo en el primer día de la creación y que va a iluminar la nueva Jerusalén. Porque el sol, ni las estrellas, ni la luna va a ver, sino va a ver la brillante luz de la gloria de Dios. Oremos, mis amados. Gracias, Padre Santo, por esa profunda enseñanza tuya. Primeramente, de meditar quién eres tú, Señor. ¿Qué pensamos quién eres? Y también tenemos que reconocer el plan de Dios de reconciliación del mundo pecador con Él. Que era necesario que Dios Hijo baja del cielo, nace hombre, con ese bebé, con nombre Jesús, creció y en su ministerio de 3 años puso el fundamento del cambio del mundo. Era necesario la muerte de la cruz porque así Dios lo ha propuesto. Gracias por ese sacrificio, gracias por ese amor del Padre hacia nosotros, inmerecido. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en lo que Jesús hizo. Pero tenemos que recibirlo y tenemos que creer en su nombre para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien no recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor y no cree en Él en todo su ministerio, no va a ser hijo de Dios. Y así la palabra de Dios lo dice. En el nombre de Jesús, dándole la gracia, la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, precisamente contigo, ¿tú estás claro quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho por ti, por mí, por nosotros? ¿Y tú crees en su nombre? ¿Tú lo has recibido? ¿Tú eres amigo del mundo? ¿O Dios es amigo tuyo? ¿O tú eres amigo de Dios? Si Dios te llama hoy de este mundo, ¿estás seguro que vas a la presencia por el resto de la vida eterna? ¿Va a estar en comunión con Él? Si no es así, hermano, amigo, arrepiéntate hoy, mientras que tienes todavía oportunidad de hacerlo. Pide a Dios que te perdone. Tú sabes que tú eres pecador y no te puedes salvar a ti mismo. Tú crees que Jesús murió en la cruz por el pecado del mundo y que tú lo resucitaste al tercer día. Abre tu corazón. Recibe a Jesús en este instante como tu Salvador personal y Señor. Dele gracias a Dios por ese regalo, por esa gracia. Inmerecido ese regalo. Y si tú te arrepientas en este momento, habrá fiesta en el cielo. Porque el cielo se goza por cada pecador arrepentido.
invito con ese amor al prójimo que todos debemos que sentir y tenerlo. Ese amor que Dios nos permite sentir porque Él nos amó primero. Sigue a Cristo. Y para terminar, precisamente, hermano creyente, participa en la gran comisión. Haz discípulos a todas las naciones. Predique el evangelio a toda criatura. No te quedes con la palabra de Dios como agente secreto. Y si este mensaje pastoral fue de edificación y crecimiento espiritual para ti, compártelo. Compártelo con tus amigos, con tus contactos. Y puedes ver más mensajes nuestros en Facebook, en YouTube, como Tercer Culto IBET. Pero especialmente quisiera agradecer a Dios en este momento que durante todo el mes de septiembre, por ley de la nación, estamos celebrando en Panamá el mes de la Biblia. Y eso es una bendición por nuestro pequeño país. Gracias por tener un mes de las Santas Escrituras. Y habla, comparte la palabra de Dios para su honra y su gloria, no la nuestra. En el nombre de Jesús oramos y que nunca falte la providencia y la divina provisión en nuestros hogares. Dios sigue bendiciendo.